Invocando el nombre. Mis estimados hermanos, vamos a continuar con el tema de la iglesia confiesa su santidad. Hace 8 días hablamos que el primer punto lo titulamos Una doctrina histórica como fundamento bíblico. Y el punto A lo llamamos confesiones de fe sobre la santidad de la iglesia. ¿Qué decíamos en este punto? Que desde los primeros siglos la iglesia entendió la necesidad, gracias mi hermano, de confesar públicamente su fe. ¿Y esto con qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de preservar la verdad frente al error, el error doctrinal. Y esta práctica no constituye una invención, sino que tiene un fundamento mismo en la Escritura. La palabra de Dios nos menciona confesiones claras, y un ejemplo que dimos fue en 1 de Timoteo 3:16, que lo leo para ustedes. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este contexto es claro para que podamos entender que la iglesia formuló declaraciones doctrinales. Y vimos que una de ellas fue en el concilio de Nicea y Constantinopla, las cuales afirmó que la iglesia tiene unas características. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las que vimos del concilio de Nicea, las características? ¿Que la iglesia era qué? Una, santa. ¿Sí? Gracias, mi hermana. Y el enfoque que le damos o que le dimos fue a santa. Esta confesión de las características de la iglesia no pretende exaltar a la iglesia en sí misma, sino reconocer que es santa por la obra de Dios. Dios la ha llamado santa porque Él es el que la ha separado. La palabra de Dios enseña que la iglesia es un pueblo apartado por Dios, y allí vimos el texto de 1 de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo enseña que esta santidad tiene su fundamento en la obra redentora de Cristo. Miramos también Efesios 5, 25, 27. Y luego pasamos al segundo punto. El segundo punto lo llamamos el fundamento bíblico propiamente dicho, que la iglesia es santa. Punto A, dijimos que era, ¿qué significa que la iglesia es santa? Ese fue el punto A. ¿Qué significa que la iglesia es santa? Y allí decíamos que la santidad de la iglesia significa, en primer lugar, que ha sido apartada para Dios. La Escritura, cuando usa el término santo, no describe inicialmente una cualidad moral, sino una condición de consagración a Dios. Y vimos un ejemplo. El ejemplo era los utensilios en el templo. Eran considerados santos por estar dedicados exclusivamente para el servicio de Dios. De la misma manera, la iglesia es santa porque pertenece a Dios de manera especial. Es un pueblo adquirido
por Dios, separado del mundo, destinado a vivir para la gloria de aquel que lo llamó, que es santo. Luego pasamos al punto número B. El punto número B lo titulamos La santidad como una realidad establecida por Dios. Y allí que decíamos que los teólogos lo mencionan como el fundamento objetivo. Ese es el lenguaje que usan los teólogos, el fundamento objetivo. La palabra de Dios presenta la santidad de la iglesia no como una meta que el creyente debe alcanzar por su propio esfuerzo, sino que es una realidad establecida por Dios. El apóstol Pablo dijo, pueden anotarlo los que no lo anotaron, en 1 Corintios 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1, versículo 2. Este texto nos muestra otra evidencia de que la santidad es una posición otorgada en Cristo y no es un logro humano. Asimismo, la Escritura enseña que esta realidad tiene su origen en el propósito eterno de Dios. Dios en su decreto eterno eligió un pueblo para sí. Y mirábamos el texto de Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno, Él estableció que así fuese. La santidad de la iglesia no es un accidente, no es una consecuencia secundaria, sino que es parte del plan soberano y eterno de Dios. Es una obra divina que tiene su origen en la voluntad del Padre. Tiene su fundamento en la obra de Cristo y tiene su aplicación en la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero antes de continuar con el tercer punto, todavía falta complementar el segundo, pero antes de avanzar, es importante entender dos conceptos, porque estamos hablando de dos conceptos, pero creo que no están muy claros para algunos. Y son el concepto del fundamento objetivo y la implicación subjetiva. Esta distinción es muy clave para que podamos comprender y valorar la verdad. Nos permite entender que la verdad no nace en nuestra experiencia, sino que primero existe en una realidad que ha sido ya establecida por Dios. Quiero preguntar, este fundamento objetivo, ¿quién puede decirnos que comprendió del fundamento objetivo? ¿O el subjetivo? ¿Pueden levantar la mano? Quien quiera. Sí, hicimos un resumen de lo que vimos hace 8 días y aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí vamos a hacer un paréntesis para aclarar los dos conceptos para poder avanzar, porque estamos explicando y asumiendo que ya todos tenemos claro el fundamento objetivo y el fundamento subjetivo y estamos hablando sobre esto, pero es mejor hacer un paréntesis, aclararlo para que todos tengamos la misma idea, el mismo entendimiento y podamos seguir avanzando hasta el tercer punto. Entonces, el fundamento objetivo, ¿tenemos claro qué es el fundamento objetivo? ¿Alguien puede decir, mi hermana?
Bueno, ¿alguien más? Gracias, mi hermana. El fundamento subjetivo, digamos ampliar el fundamento objetivo. El subjetivo, bueno, Carlos, ¿va a hablar? ¿No? Listo, muy bien. El subjetivo es el tercer punto que alcanzamos a anunciar. Objetivo. Objetivo. Sí. Mi hermana. Vale, eso lo tocamos en el tercer punto. Vale, está bien. Entonces, el objetivo se refiere a aquello que es verdadero y que está fuera de nosotros, independientemente de lo que pensemos, de lo que estemos sintiendo, de lo que hagamos, eso es verdadero. Ya lo vamos a ir ampliando poco a poco. El subjetivo describe la manera en que esa verdad es recibida, es comprendida, es vivida internamente. Entonces, vamos a hablar del objetivo. El objetivo, el fundamento objetivo de la santidad. El objetivo es una realidad que es firme, que es estable, que es externa al individuo. Es algo que ya existe. Es algo que no muta, que no va a cambiar según la experiencia de los hombres. No depende de la emoción de los hombres, no depende del comportamiento de los hombres, no depende de la percepción que yo tenga sobre esta realidad. No, esta realidad existe y es así porque es así, porque es una verdad inamovible. Sigue siendo verdad aunque no lo comprenda. Sigue siendo verdad aunque no sienta que sea así. Incluso sigue siendo verdad aunque no lo aceptemos. Permítame unos ejemplos para que podamos darle mayor entendimiento. El aire contiene el oxígeno necesario para respirar, independientemente que usted lo perciba, independientemente de lo que usted piense, esa es una verdad. El agua hierve cuando se calienta hasta tal punto, normalmente en su normalidad, y a partir de ese punto el agua hierve. Eso es una realidad, independientemente que no entienda la razón física por qué ocurre, pero es una realidad. Así ha sido establecido. De la misma manera en el ámbito espiritual, las verdades de Dios permanecen firmes, aunque la percepción humana cambie. La verdad de Dios permanece estable. Por ello, la fe cristiana no se fundamenta en los estados emocionales. Ya vamos a ver más adelante por qué relación tiene todo esto con la adoración a Dios. Los estados emocionales son variables. Los hechos firmes establecidos por Dios son verdad siempre y son estables. Entonces, a la luz de este entendimiento, debemos afirmar que la santidad de la iglesia tiene un fundamento objetivo. Descansa en lo que Dios ya ha hecho, no en lo que el hombre experimenta. La santidad tiene su origen en la iniciativa soberana de Dios. No comienza en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ya ha decidido
hacer. Ser santo, en su sentido más básico, lo habíamos dicho, que es ser apartado o consagrado para Dios. Así ocurrió, lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Dios los escogió, los separó. Otro ejemplo es el templo. Dios estableció cómo sería el templo. Otro ejemplo, objetivo, el día de reposo. Dios lo estableció. Son llamados santos, no tanto por su perfección moral, sino porque pertenecen a Dios. Pertenecen a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si decimos que la iglesia es una nación santa, y afirmamos que es un hecho objetivo, porque así es, porque así Dios lo estableció. Si alguien dice, pues yo no considero tanto que sea como una nación santa y saca un argumento allí, pues su percepción personal no tiene nada que ver con la realidad que Dios ya estableció, que es una nación santa. La palabra de Dios enseña que existe una separación objetiva entre Dios y el hombre. Dios es santo en su naturaleza, mientras que el hombre es pecador. Ese es un hecho objetivo o subjetivo. Objetivo. Es una realidad. Dios es santo y el hombre es pecador. Independientemente que el hombre pecador sienta que es medianamente bueno y puede hacer cosas buenas y pueda considerarse bueno, porque eso es lo que cree la mayor cantidad de personas, por no decir todas, que se consideran que son buenas personas, cuando la realidad objetiva es que el hombre es malvado, el hombre ofende a Dios, el hombre está distanciado realmente de Dios por su pecado. Esa es una realidad objetiva. Dice el profeta Isaías en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una división. Dios es santo. Los hombres somos pecadores. Ese es un hecho clarísimo, objetivo. El centro del Evangelio es la obra de Cristo. Cristo actuó como sacerdote, como sacrificio. Ofreció su vida para quitar el pecado. La santidad del creyente no es una posibilidad futura, sino es un hecho que ya ha sido consumado. Entonces la afirmación de que Cristo realizó una obra perfecta para eliminar esa separación que tiene el hombre pecador con Dios, ¿sería un hecho objetivo o un hecho subjetivo? Objetivo, porque es un hecho real. Cristo murió. Cristo realizó una obra perfecta, perfecta. Y en Cristo somos santificados mediante esa ofrenda que Él hizo. Su pueblo es santificado para siempre. Miremos Hebreos 10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. Que lo tenga, lo puede leer, por favor. Hebreos 10, versículo 10.
Gracias, mi hermano. Entonces, Cristo realizó una obra perfecta para eliminar esa separación, que era el otro hecho objetivo que mencionábamos. Entonces la sangre de Cristo se convierte en el fundamento de esa santificación. La santidad no proviene del esfuerzo humano, ni de las buenas obras, sino del sacrificio perfecto que Cristo ya realizó. Su sangre es el medio objetivo por el cual somos limpiados, por el cual la iglesia es limpiada, la iglesia es santificada, la iglesia es consagrada para Dios. Por ese hecho objetivo. Hebreos 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Que lo tenga, lo puede leer. Gracias, mi hermano. Entonces aquí vemos cómo la sangre de Cristo es el fundamento de la santificación de su iglesia. Es un hecho objetivo, clarísimo, es una verdad indiscutible. Pero también podemos decir que la iglesia tiene un acceso real a la presencia de Dios. Es una verdad objetiva. La iglesia tiene acceso a la presencia de Dios. ¿Y esto por qué ocurre? Porque es el resultado de la obra de Cristo a favor de la iglesia. Ahora la iglesia tiene el acceso directo a la presencia de Dios. Anteriormente estaba restringido, pero después de la muerte de Cristo, el velo se rasgó. Cada creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios por la obra que ha hecho Cristo. Dice Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es un hecho objetivo. Tenemos acceso. La iglesia tiene acceso a la presencia real de Dios y es una realidad. Otro hecho objetivo. Bueno, esta obra de la santidad no es parcial ni progresiva, sino es completa, ha sido definitiva. Cristo no realizó una obra incompleta, sino fue completa, fue perfecta, fue suficiente. La iglesia es santa y es santificada por la obra de Cristo. Es un hecho objetivo de Dios, santificada. Dice Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo perfectos a los santificados. Como consecuencia de todo esto que estamos diciendo, los creyentes, la iglesia, ya no están en condición de rechazo, sino están en la condición de ser aceptados por Dios. Y esto no es por los méritos propios, sino que este es un hecho de la obra de reconciliación que Dios hizo con su pueblo, que Cristo hizo. Miremos Colosenses 1, versículo 21 y versículo 22. Colosenses 1, versículo 21-22. Que lo tenga, lo lee, por favor. Colosenses 1, versículo 21 y 22.
Gracias, mi hermano. La santidad de la iglesia es, por tanto, una realidad objetiva que descansa completamente en la obra de Dios en Cristo. Esta es una verdad inamovible, objetiva. No depende del esfuerzo humano, sino de su obra divina, de su obra perfecta, de su obra consumada, de su obra que fue suficiente. No necesitamos nada más. La vida cristiana no comienza intentando ser aceptados por Dios, sino descansamos en que somos aceptados en Cristo. Poner la fe en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y todo a Cristo. Seguimos en el paréntesis, mis hermanos. Está largo el paréntesis, pero creo que era importante. Ahora vamos a ver la implicación subjetiva de la santidad. De la objetiva está clara, ¿cierto? Vamos a la subjetiva. Ya estando este fundamento objetivo claro de la santidad, vamos a considerar ahora cómo esa realidad de ese fundamento objetivo se manifiesta ahora en la vida del creyente. Ese es el marco del subjetivo que vamos a tratar. Considerar cómo esa realidad se manifiesta en la vida del creyente. Lo subjetivo se refiere a la respuesta interna del individuo, del creyente, frente a esa realidad objetiva. Es decir, la manera en que una verdad es experimentada por ese creyente. A diferencia del objetivo, el objetivo existe sí o sí fuera de nosotros. Lo subjetivo ocurre dentro de la iglesia, dentro del creyente. Es como esa verdad impacta nuestra conciencia. Es como esa verdad objetiva impacta la conciencia del pueblo de Dios. Y al impactarla hace un cambio profundo en los afectos del pueblo de Dios. Hace un cambio profundo en la conducta del pueblo de Dios. Así que es muy importante este aspecto. Lo subjetivo involucra aspectos fundamentales del ser humano. Aquí está involucrando la mente del hombre, su voluntad. Cómo su mente y cómo su voluntad responde ante esta verdad objetiva. Esta experiencia no es constante ni es uniforme. Varía según la intensidad. Por ejemplo, cuando comprendimos que los dos testigos somos la iglesia, algunos podrían decir, soy testigo, soy ese testigo que menciona el texto bíblico, y su corazón se involucra más en ejercer ese testimonio de manera más vívida. Y a otro hermano, tal vez aún todavía no ha experimentado esa verdad, no le ha llegado completamente o le ha llegado parcialmente, pero otro sí empezó a caminar en esa verdad y siendo diligente en sus pasos por ser un testigo, porque Él es testigo y porque la palabra de Dios dice que Él es un testigo de lo que Cristo ha hecho. Entonces, el sermón le impactó el corazón. ¿Y por qué decimos que es variable? Porque no todos tienen
reciben de la misma manera la verdad. Unos más, otros menos, pero debemos esforzarnos en estar muy atentos, porque la iglesia es viva y la iglesia debe estar atenta a la exposición de la verdad de la palabra de Dios. Hay momentos en los que la percepción de una verdad es más clara y más fuerte. Muchos podemos decir en muchos sermones, esto lo había leído toda la vida, pero hasta hoy lo entiendo. Llevo 10 años escuchando la misma verdad, pero hoy para mí fue clara. Para mí hoy fue clara. Hoy me la explicaron como con plastilina y la entendí completa. La percepción de la verdad se hace más clara, más fuerte. Lo subjetivo depende de cómo cada persona vive esa verdad. Vamos a dar unos ejemplos de esto subjetivo para poder que quede claro el concepto. Un ejemplo corriente, común, puede ser como: yo siento frío, y otra persona en el mismo lugar puede decir: pues yo la verdad percibo como calor. Es subjetivo. O de otro ejemplo, alguien puede comer algún alimento y decir: uy, está delicioso. Es su percepción, es como lo está experimentando, es su percepción. Y otra persona puede decir: uy, no, esto sí está muy feo. Algunos hemos visto esos programas en televisión donde comen insectos y hacen un poco de cosas, comida extrañísima, y ellos hacen una cara de: uy, qué delicia, uy, esto es un manjar. Y otra persona, generalmente los televidentes: yo no me comería eso. Eso ya me revolvió el estómago de ver eso. Porque es un hecho subjetivo, es algo subjetivo. En ambos casos no se describe una realidad universal, sino una realidad personal. Lo subjetivo no define lo que las cosas son en sí mismas, sino es como cada individuo lo está experimentando. Entonces, con esta distinción vamos a poder entender mejor que la santidad de la iglesia no solo es una realidad objetiva, sino también una vida que debe experimentarse. Vida. La iglesia debe estar viva, en comunión con el Santo, en comunión con el que es perfecto, haciendo lo que el Santo ha dicho que debemos hacer. Una vida viva. Aquí terminamos el paréntesis. Ahora sí vamos a nuestro tercer punto y a las aplicaciones que tendremos, porque serán muy relacionadas con la adoración. Tercer punto. La santidad de la iglesia implica una relación exclusiva con Dios. Esa es la implicación subjetiva. Ahora sí ya quedó claro el tercer punto, por lo menos el título. La santidad de la iglesia implica una relación exclusiva con Dios. La santidad de la iglesia implica esa relación íntima, viva con Dios. La iglesia no solamente ha sido apartada, sino que también ha sido unida a Cristo como su esposa. Esta verdad está claramente enseñada en la palabra de Dios. Ahora sí, miremos Efesios 5, versículos 25 y 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si no estoy mal, creo que esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces lo voy a expresar más rápido. La santidad no consiste únicamente en una separación negativa del pecado, sino en una consagración positiva. No se trata solamente de apartarse de lo malo, sino que es pertenecer a Dios, es consagrarme positivamente perteneciendo a Él, viviendo para Él, una relación viva con Él, plena con Él. No es solamente decirle al pecado que no, sino es decirle a todo lo que Dios ha ordenado que sí. No es solamente alejarse del mal, sino es acercarnos a Dios en obediencia. Por eso la iglesia es santa, no solo porque ha sido separada del mundo, sino porque vive en comunión con aquel que es santo. La santidad, entonces, no es solamente las cosas que dejamos, sino es para quién estamos viviendo. No es solamente las cosas que estamos abandonando porque están mal, sino para quién vivimos. Punto A. La santidad implica una transformación real y progresiva. ¿Ya lo habíamos dicho? También lo habíamos dicho. Miramos 1 Corintios 3, versículos 16-17. ¿Alguien me recuerda qué decíamos en ese punto para no repetirlo? ¿Ahí quedamos? Bueno, listo. Perfecto. Entonces, la santidad implica una transformación real, progresiva. No se trata únicamente de la declaración externa, sino que allí hay una obra interna que está dando vida, que se está produciendo, una obra interna que opera el Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra de Dios enseña que la iglesia es el templo de Dios donde Dios mora, Dios habita allí en ella, en su iglesia. Y miramos el texto de Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios no solo declara santo a su pueblo, sino que también comienza a hacerlo santo en una vida práctica. La adoración hace parte de eso, que ya lo veremos más adelante. Hago las aplicaciones, pero me toca esperar a terminar esta partecita. Renovando los pensamientos, Dios renueva los pensamientos con su palabra, renueva los afectos con su palabra. Las acciones del que ha sido redimido cambian por su palabra y por su verdad que ha sido inculcada en el corazón del creyente. La iglesia es un pueblo que progresa conforme a la imagen de Cristo, que va madurando conforme a la imagen de Cristo. Si la santidad transforma internamente, renueva internamente, es necesario que pongamos nuestros ojos como iglesia siempre en Él, para que se vea externamente. Punto B. La santidad de la iglesia implica una distinción visible respecto al mundo. La santidad de la iglesia implica una distinción visible respecto al mundo. La santidad de la iglesia implica una distinción visible respecto al mundo. Ya lo dijimos, es porque es apartada por Dios, para Dios. Entonces, como iglesia debemos reflejar esa realidad en la manera en que vivimos. Debemos reflejarlo. No se trata de una separación meramente teórica. No es algo teórico, filosófico, ideológico. No. Es una vida práctica.
que se observa en la vida diaria. La adoración tiene mucha relación allí. Debe ser algo práctico, hacerlo como Él dice, observable. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro 1, versículo 15 y versículo 16. Leamos el texto y ahí terminamos. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando dice sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pregunto, ¿eso es algo objetivo o subjetivo? Vuelvo a empezar, vuelvo al primer punto. ¿Será objetivo o será subjetivo? ¿Por qué será objetivo o por qué será subjetivo? Vamos a dar mi hermano, ¿por qué? A ver. Ok. Hermano Israel. ¿En qué parte sería objetivo y en qué parte sería subjetivo? Entonces, ¿vuestra manera de vivir sería objetivo o subjetivo? Subjetivo. Su merced iba a decir algo, mi hermano John. Claro, como Él es santo, objetivo. Muy bien. Sacan un 10, muy bien. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por elegir un pueblo santo, un pueblo para que se dedique solamente a adorarte a ti, como tú quieres ser adorado. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia nos santifiquemos cada día más, apartándonos de lo malo y esforzándonos para adorarte a ti y servirte con todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre Celestial, por tu obra perfecta. Gracias porque la obra de Cristo es perfecta, porque la iglesia goza perfectamente de esa obra consumada. Gracias, Padre. Ponemos todo este día en tus manos. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.